Estamos escuchando, como ya lo deben de saber, a nada más y nada menos que Roju. Si nunca lo habían escuchado, es R-O-J-U-U. Un paseo más se llama esta canción. Una muy bonita canción. La verdad a mí me gusta mucho. Me pone como justo en el mood en el que tenemos que estar hoy. Porque hoy, gente, ustedes lo saben, yo lo sé, se graba creo que le pegué al micrófono, una disculpa. He notado eso cada vez que veo los podcast ya una vez subidos, que suelo golpear mucho esta parte de mi escritorio y entonces se genera un ruido algo molesto. Voy a tratar de no hacerlo, pero les decía, bueno, hoy, como saben, se emite nuestro 12º episodio de Medianamente Interesante. Claro que sí. Que hoy vamos a tener un podcast en el que vamos a hablar de varias cosas. No van a ser tantas, pero siento que igual puede que ni siquiera nos dé tiempo de hablarlas todas porque son temas muy tensos. El Tord XD dice, ¿cómo estás, capo? Estoy bien. Fíjense que, bueno, o sea... También ya ven que cuando hicimos aquí la entrevista con José nos dijo que existía un término para no decir bien ni mal, que estás como normal. Pues así estoy. Pero no pasa nada porque es justamente el mood en el que tenemos que hablar, en el que tenemos que estar para hablar de las cosas que vamos a hablar. El tema del que vamos a hablar hoy, bueno, van a ser en realidad 3 temas. Vamos a hablar, y sí, lo tengo apuntado en un cuaderno y lo tengo apuntado incluso en el título de esto para que no se me olvide, porque luego divago. Ustedes ya saben, ya estamos hablando de aquí de la dualidad y pusimos Albert Pla, entonces necesito un ancla. A veces necesito un ancla para saber qué vamos a hablar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar primero que nada de los festivales de música. Supuestamente se filtró el póster del próximo Pal Norte, del 2022, obviamente, porque el del 2021 pues acaba de ser. Y resulta que todo el mundo se volvió loco, porque está muy bueno. Está Gorillaz, está Maroon 5, está Aja, está Zetangana, pero Daddy Yankee, pero Miley Cyrus, que por cierto, porque tienen a Miley Cyrus hasta la cuarta fila, what the fuck. Pero bueno, está Porter, 5ª fila. No me está gustando el acomodo de este póster, pero bueno, también no nos vamos a poner aquí, bájale a tu ego. Está Siddhartha, está Vicentico Zoé. Bueno, hay un montón de artistas. Básicamente, si es verdad, yo tengo que ir. Si es verdad, yo tengo que ir. Porque probablemente después de eso diga, puedo morir en paz. Ya había Gorillaz, que sería el que más me emocionaría, pero nunca está de más verlo de nuevo. También tengo muchas ganas de ver a Zetangana, por ejemplo. Siento que Zetangana, a pesar de que ya me gustaba antes, en la pandemia dio un boom así impresionante y no hemos como perreado suficiente sus canciones. No sé si sean perreables sus canciones o sea otro estilo de método de baile, un flamenco perreable, no lo sé. Pero Miley Cyrus también tengo muchísimas ganas de verla. No sé, siempre se filtran este tipo de pósters y luego termina siendo falso o termina siendo exagerado o solamente va una de las bandas de todas las que prometieron. Pero bueno, uno tampoco pierde nada emocionándose, ¿verdad? Y esto, ¿por qué se los contaba? Pues básicamente porque ya extraño mucho, amigos. Yo no sé ustedes si después de prácticamente 2 años de estar con el tema de la pandemia, con el tema de no contacto social, que los cubrebocas, todo esto tiene que seguir, ¿verdad? Pero me refiero a que ahora podemos salir, ya estamos vacunados. Y una de las cosas, sinceramente, que más extraño es el tema de los festivales de cine, de los festivales de cine. También, pero me refiero a los festivales de música y a los conciertos. Y sobre todo porque, bueno, ahorita dije por error los festivales de cine, pero por ejemplo, las películas, pues quieras que no, había su manera de ir, ya se habían abierto desde hace tiempo, pero los conciertos y los festivales de música son algo así como el ejemplo perfecto de lo que no se debe de hacer.
Más bien los conciertos cerrados, siento que también el tema de los festivales ayuda el hecho de que casi siempre son como en un área abierta, como en un parque muy grande y todo esto. Entonces, no sé, el punto... Ahorita hablamos de las consecuencias sanitarias. El punto es que la verdad ya tenía muchas ganas o ya tengo muchas ganas. Sigo teniendo porque no he ido a un concierto de esa magnitud, no he ido a un festival así. Y me gustaría, fíjate, también tenía ganas de esto incluso antes de la pandemia, de ir al concierto de Harry, pero nunca compré el boleto, luego fue la pandemia y entonces ahorita está como raro porque dicen que ya tiene muchas condiciones. De hecho, ahorita no hay boletos, o sea, no están disponibles los boletos, según entiendo. Y no sé, como que también antes de la pandemia iba a ir a MGMT y Tame Impala, pero a raíz de la pandemia se pospuso. Y se pospuso hasta que ya de plano se canceló. Entonces, como que tengo ese bichito, ¿saben? Creo que es una de las cosas que... Es que sería obvio que lo dijera porque creo que a todas las personas les encanta. Bueno, habrá sus personas que no les gustan los festivales, pero en general creo que es un trip muy bueno. Porque... Independientemente, o sea, obviamente vas a un festival porque quieres ver a tus artistas en vivo, pero independientemente incluso de lo obvio que es ir a verlos, el simple ambiente que se forma ahí, como que todos están de chill, con su cervecita caliente, por cierto, en la mayoría, pero bueno, que todos están ahí, ¿sabes? Con los ojitos así medio cerraditos, que todos están ahí tomando el solecito abajo de un árbol, algunos cantando, otros, no sé, haciendo muchas cosas pero siempre con esta actitud como tranquila, como medio pachecona. Entonces a mí me gusta mucho porque incluso en los conciertos, o sea, donde vas así específicamente a ver a una persona, a ver a un artista, siento que se siente muy diferente. Perdón el pleonasmo, pero se me figura que se siente como muy diferente incluso a los festivales. Creo que me gusta más ir a festivales, aunque tiene sus desventajas, claro está, porque tocan menos y luego, no sé, a lo mejor te tocan 2 artistas que te gustan al mismo tiempo. Por ejemplo, en el Pal Norte del año antepasado, creo, tocó Café Tacuba y Porter al mismo tiempo. Entonces tienes que decidirte con cuál te vas. Hay sus inconvenientes, pero a mí me gusta mucho el cómo se siente como la libertad absoluta de voy acá y escucho música. Voy acá y escucho música. Voy acá y a lo mejor un stand-up, que también ya ponen stand-up en los festivales. Nunca he ido a ver un show de stand-up a un festival, pero siento que tampoco estaría mal. Y sí, el punto es que si está como lo prometen y las condiciones se dan, estaría bueno poder ir. Pero también déjenme les comparto la pantalla porque también el problema con esto, pues es que al COVID no le importa que ya tengamos casi 2 años sin ir, ¿sabes? Y entonces pasan este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí la jornada pone: detectan a 55 personas positivas a COVID justamente durante el Pal Norte, para que no digan que esto es un sponsor. Justamente durante el Pal Norte de este año, 55 personas positivas a coronavirus fueron detectadas durante el Festival Pal Norte, realizado el pasado viernes y sábado en el Parque Fundidora. De acuerdo a la Secretaría de Salud Estatal, también se le negó el acceso a 35 menores de edad que ya no... Bueno, total. El punto es que... What the fuck con las personas que... O sea, sí las entiendo por un lado, que dices, estuve ahorrando tanto tiempo para este momento y ahorita me estoy sintiendo mal, entonces voy a ir, pero también qué falta de... ¿no? Como de responsabilidad social, ir a un evento masivo si te sientes así. Pero justamente ese es el problema, que hay mucha gente que es asintomática, que puede traer la enfermedad y aún así contagiar. Entonces, ahí los detecta, porque también hay un rango de poder detectar la enfermedad. Entonces, puede haber ingresado gente que quizá no tenía temperatura o que quizá no tenía otros síntomas y no le detectaron. O no estoy seguro si le hicieron prueba a cada persona que fue, lo cual no creo, sinceramente, porque las pruebas COVID son caras. Yo pienso que más bien fue el trip de, sí, ponga su muñeca ahí frente a este aparato que es... Ni siquiera te da la temperatura porque siempre está diciendo low battery. Y luego póngase este gel del chicloso y
hunda sus pies en ese trapo sucio. Medidas de COVID, 100% recomendadas. Pero bueno, el punto es que ya en abril probablemente, no sé, eso tenemos diciendo 2 años, pero en abril probablemente ya las cosas estén incluso todavía un poco mejor, ya más gente esté vacunada y podamos ir a algún concierto. Ya les estaré comentando. De hecho, creo que incluso se puede transmitir, no sé si exactamente en el concierto, pero cuando sales puedes transmitir, si haces viajes y todo esto. A ver qué pasa. Se vienen cositas, gente. Bueno, siguiente tema. Gente, ahora sí, estaba evitando este tema porque es un tema denso, porque no soy un experto en estos temas, pero me parece importante mencionarlo porque hizo como mucho ruido la semana pasada y bueno, no lo mencionamos aquí. Dije, haré un video, pero dije en mi canal, no sé, como que ya tendría que meterme más en esto y no sabía si hacerlo, sino simplemente como platicarlo con ustedes un ratito, como, no sé, simplemente comentarlo y ver qué opinan también ustedes. Y me refiero al tema de los NFTs. Este tema que ha estado levantando polémica en Twitter, sobre todo, en Twitch, más que nada. Que por cierto, aquí abro un debate, una ramita al tema que está diciendo, para decir que creo que verdaderamente, o sea, la gente ubica TikTok como la red social de la chaviza, ¿no? La red social de la generación Z. Y yo no soy un detractor de TikTok, al contrario. A mí me parece que hay un chorro de creatividad ahí. Me parece que hay un chorro incluso de tecnología. El tema de del editor que tiene en la propia aplicación, de lo que puedes hacer, me parece fenomenal. Pero creo que ese trono como de red social o de plataforma de la chaviza o del futuro de México o del mundo, le pertenece más bien a este espacio. Creo que le pertenece más a Twitch, porque verdaderamente, gente, aquí se ve como todo lo que... Pues sí, justo lo que está hablando la chaviza, hashtag la chaviza, se ve primero aquí y se discute primero aquí. Por ejemplo, el tema de los VTubers. Sé que tiene el nombre un poco por YouTube, pero sabemos que predomina muchísimo más aquí en Twitch. ¿Qué son los VTubers? Para la gente que no lo sabe, pues es básicamente como... Creo que la más famosa en Hispanoamérica es Nimo, que es básicamente una persona que se pone esta especie de sensores en el cuerpo para que luego un programa interprete sus movimientos y pueda transmitir una figura animada, que prácticamente todas son monas chinas. Entonces la otra vez estaba viendo de hecho lo tuiteé. Déjenme ver si se los pongo. La otra vez estaba viendo un podcast que me gusta mucho, que de hecho ya se los había recomendado una vez que recomendé canales aquí en directo, que hablan justamente de anime, de todo este tipo de cosas. Pero entrevistaron justo a una VTuber estadounidense. Y se me hizo bien loco porque estaban como en su cuarto, en su set de grabación, como están normalmente, con los micrófonos, con todo. Y ahí estaba la VTuber, ¿sabes? Interactuando con ellos interactuaban con ella. Y era todo tan cyberpunk. Entonces, sí, por eso digo que la red social de la chaviza oficialmente declarada por En Mi Mente TV es Twitch. Es Twitch, y además porque aquí luego salen estas cosas que en las cuales no siempre estamos todos de acuerdo, pero que definitivamente definen el rumbo de lo que la tecnología va a hacer. Aquí se platicó mucho, o sea, se platicó y se ejerció como que los Twitchers, se dice Twitchers, los creadores de contenido en Twitch, los streamers y sobre todo también los gamers, como que empezaron a impulsar mucho este tema de las criptomonedas. Y luego, ahora que llegan los NFTs, también son los que están más metidos en esto. Pero bueno, ya le dimos demasiadas vueltas. ¿Qué es un NFT, gente? Bueno, para Santa Patrona Wikipedia, no crean que les voy a leer toda Wikipedia, simplemente el... ¡Ah! ¿Qué pasó con la ventana? Un token no fungible, también conocido por la sigla NFT del inglés Not Fungible Token. Mucho texto.
es un tipo especial de token criptográfico que representa algo único. Los tokens no fungibles no son, por tanto, mutuamente intercambiables. ¿Qué es esto de los NFTs? Básicamente, digámoslo así, una pieza de arte. Por lo general, la polémica que se está haciendo ahorita es específicamente en, pues, qué ilustraciones, qué imágenes, pequeños videos, GIFs, que, digámoslo así, tienen una especie de contrato digital que no tiene nada que ver con gobiernos, no es un tema de derechos de autor, no vas en autor a registrarlo, sino que funciona a través del blockchain, que si quieren ahorita hablamos del blockchain específicamente, pero vamos a dar un contexto general de lo que estamos hablando. Gera, what the fuck, ¿qué está pasando? Ok, tienen este contratito digital, cada una de las piezas, y entonces este contrato obviamente solo lo puede tener una persona. Digámoslo que de alguna manera es una forma de validar que esta persona o esas personas, porque lo pueden tener pocas personas, o sea, un grupo de gente, tiene la obra original. Y entonces eso le da el valor de exclusividad y eso hace que incremente su valor monetario en el mercado. Y bueno, de ahí se deriva en otras cosas que ahorita vamos a platicar. Pero básicamente es eso. Un NFT es una pieza de arte. O de arte, también al rato platicamos de eso. Pero una pieza, por lo general, una imagen, un GIF o un video que está respaldado justamente en la tecnología blockchain. Ahora, para entender esto, ¿qué es la tecnología blockchain? ¡Ay, qué fuerte, amigos! No sé si se está entendiendo hasta ahora lo que llevo y luego ya entro en blockchain o... Miren, básicamente tengo una mejor manera para explicarlo. Antes, vamos a ponernos en el mood de que yo soy un artista, por decirlo así, que no soy una persona que hace videos en YouTube, sino que hago ilustraciones. Bueno, la manera de comerciar con esas ilustraciones antes de los NFTs era muchísimo antes, pues obviamente poniéndolos en exposiciones, poniéndolos en galerías, vendiéndolos o incluso por encargos. Luego, con la llegada del internet, pues obviamente esto ya se podía hacer directamente. Tú podías contactar a tu artista y luego ya él te hacía tu obra y te la mandaba, o incluso a través del mismo derecho de autor, como que un artista subía una obra y si un director quería ponerla en su película, por decirlo de alguna manera, pues hablaba con ese artista, se los vendía y hacían un contrato. La cosa es que esos contratos, digámoslo así, por ejemplo, de indautor, es esos papeles que validan que la obra es tuya, están siempre validados por un gobierno o por un ente regulador. En el caso del dinero, pues es un banco. En el caso del mundo del copyright, pues es eventualmente el gobierno de cada país. La cosa es que con la tecnología blockchain, que es básicamente una tecnología que está descentralizada, es decir, es justamente que no recae en una sola persona, en una sola empresa o en un solo gobierno, sino que son un montón de computadoras conectadas que están funcionando al mismo tiempo y que entre ellas se verifican. Entonces, al momento de tú poner ese contrato en lugar del gobierno para que te cuide tu obra, lo pones ahí. Todas las computadoras, todos los usuarios están validando que ese contrato es tuyo. ¿Se entiende hasta ahora? Entonces, el tema con los NFTs, que al final de cuentas es la misma discusión del Bitcoin. El NFT, hagan de cuenta que está respaldado, bueno, que utiliza una criptomoneda que se llama Ethereum, que es como si fuera un Bitcoin, pero en este caso se ha utilizado mucho justamente para los NFTs, para el lado más artístico de todo esto, pero al final de cuentas funciona igual. Y el tema con esto, o por lo que ha generado mucha polémica, es porque muchos creadores de contenido, artistas, gente famosa, gente millonaria incluso, ha utilizado esta tecnología para ganar dinero y para convencer a la gente de que al usarla ellos también van a ganar dinero. Pero lo curioso
es que se ha vendido o lo han presentado también para empatizar mucho más con la gente, pues justo como la revolución del arte, la revolución de cómo se compravende, o más bien la revolución de pues sí, del mundo del arte, del mundo de la compraventa del arte. Y miren, por ejemplo, para que quede más claro, se me olvidaba que les había preparado estos son los tokens más caros que se están vendiendo hasta ahorita. CryptoPunk con 11.8 millones de dólares. Otro CryptoPunk de 7.56. Ahora ustedes dirán, ¿por qué vale tanto dinero esto? Y es justamente porque, como les decía, funciona prácticamente igual que las criptomonedas. Es más bien un tema de inversiones en el que si una persona... Oh, creo que colapsó mi... Ah, ya. Si una persona, suponiendo, le tomo una foto a esta taza, que está muy facherita. Vamos a ser honestos. Le tomo una foto, la subo a internet, registro su NFT y entonces ya me pertenece. Entonces yo luego voy a hacer un video en YouTube en donde les voy a decir, gente, compren mi NFT, porque eventualmente va a valer mucho más dinero. Entonces, muchos de ustedes, ojalá, no me dejen solo en esto. No les digo que lo vaya a hacer, si estamos poniendo el ejemplo. Muchos de ustedes compran el NFT de la foto de esta taza y entonces como mucha gente lo compró, inmediatamente aumenta a su vez su valor. Y entonces cuando su primo diga, chale, no alcancé a comprar ese NFT, tú le puedes decir, no te preocupes, yo te lo vendo. Pero entonces ya se lo vas a vender más caro. Y entonces también lo que entiendo, para no tirarle tanta popó, es que también un porcentaje de ese dinero cuando tú lo vendes regresa a mí. Entonces es un poco como un negocio multinivel muy extraño. Y así, básicamente, funciona. Estos como les decía, son unos de los más caros. Oceanfront, de 6 millones de dólares. Y luego, también lo que estaba viendo es que muchas veces hay NFTs que ya son... O sea, que ya su valor agregado se convierte en que se vuelve una especie de club privado. Por ejemplo, de CryptoPunk. Son una serie de estos monitos, como de estos monitos así pixelados que son diferentes, pero cada persona que posee uno de estos monitos, luego pues lo invitan a fiestas en Nueva York, se conocen con gente interesante. Es un poco un tema ahí de relaciones públicas, pero ustedes dirán, ¿y cómo es que eso funciona? Porque yo literalmente ahorita puedo darle herramienta, recortes, y no sé por qué lo estoy diciendo porque ustedes ni siquiera lo ven en su pantalla. Puedo recortar esta imagen y puedo subirla a mi Twitter y decir, yo soy parte de CryptoPunk. Pero no, porque evidentemente lo que vale de esta obra en realidad no es la obra. Lo que vale de esto es el contrato de la obra. Por eso mucha gente lo ha criticado. Porque como que la gente que le gustan los NFTs y que le conviene que los NFTs crezcan y funcionen, porque ganarían dinero de ello, luego utilizan este argumento de que es una revolución para los artistas, cuando en realidad pues más bien es una revolución para los millonarios. Miren, por ejemplo, Willy Rex puso: todos los que se ríen de los NFTs, por favor, no abran los tweets, que nos iremos todos en un tiempo. No sé cómo se puede ser tan corto de mente cuando todo el mundo está gritándolo. Facebook, EA, Ubisoft, la mayoría de equipos de fútbol y esports ya tienen o tendrán. Así es, e incluso hasta celebridades. O sea, aquí no estamos hablando de que no haya figuras reconocidas que los estén usando, sino de cuáles serán sus fines. Obvio que van a salir miles de proyectos que se vayan, gente aprovechándose para hacer mal, como ocurre con cualquier cosa. Pero usando como excusa solo os hace saltar al final de la cola sobre qué usarás en unos años. En mi opinión, no cuesta nada hacer un par de búsquedas en Google e informarse. Y si Willy tiene razón, no sé, no pierdas nada. 20 minutos de tu vida. No aconsejo que compres nada. Literalmente el 90-95 de proyectos valdrán cero, y de videojuegos prácticamente todos. Si no es divertido de jugar, se va a ir a cero. Añado también que es la mayor revolución para artistas que ha existido. Quitar intermediarios
intermediarios. Es que siempre me ponen eso. Añado también que es la mayor revolución de artistas que ha existido, quitar intermediarios y conectar directamente con tu audiencia. De hecho, en los últimos días me han escrito bastantes influencers, youtubers y artistas para saber del tema. Y es que justamente ese es el tema, que lo están vendiendo la idea de los NFTs, que no es una idea, es una realidad que ya tiene además mucho tiempo, como que es la revolución de los artistas. Pero al final, si te pones a ver realmente, de hecho hay un video, que no... No, luego se los paso, o déjenlo, busco mientras les platico. Hay un video que explica muy bien, es un poco hasta en plan teoría de conspiración, pero que explica muy bien cómo esto de los NFTs es más que una revolución artística, es como una manera de los millonarios, no solo para hacer más dinero, es este video, miren, no solo para hacer más video, no solo para hacer más dinero, sino incluso hasta para lavarlo. Hay que entender algo y es que el mundo del arte, antes de los NFTs, antes incluso del internet, ha estado siempre bastante corrompido, en el sentido de que no solamente es el artista que expone su obra y luego la vende a una persona que esté interesada, sino que luego entra el tema de dónde expones tu obra, que también tiene sus intereses. De los inversionistas que también tienen ahí sus intereses. Porque no es realmente claro cómo evaluar una obra artística. Por ejemplo, no sé, antes hay quien le daba el valor con base en la técnica, ¿no? De, no sé, una obra pictórica, en la técnica que tenía el artista para hacer tal cosa, que no cualquiera es capaz de hacer algo hermoso con los materiales que se le dan. Luego también hay otra gente que le da el valor a una obra por su impacto cultural, ¿no? O sea, si una obra, digámoslo así, no sé si ustedes se supieron este chismecito de que expusieron una obra de Zapata, pero que era como un Zapata con rayo homosexualizador, que estaba como en un caballo, así semidesnudo y como en una pose muy en plan la más draga. Y muchos fan de Zapata, pues los intentaron cancelar, incluso se quejaron, se manifestaron, hasta algunos los agredieron. Entonces esa obra incrementó muchísimo su precio porque ahora hizo algo con la sociedad, ¿sabes? Cambió algo, le movió algo. Y también hay la gente que le da el valor, pues, personal. El valor de que tú ves una obra y si es buena y si te llega y si te mueve, pues, por obvias razones también te hace crecer como persona, ¿sabes? Te hace ser, no sé si una mejor persona, pero una persona distinta antes y después de ver la obra. Es el valor artístico que tiene desde una pintura hasta una película. Bueno, todo esto se ha visto corrompido justamente por los inversionistas, por la gente que mueve el dinero, porque entonces, como es tan subjetivo el valor del arte, se presta mucho para mover dinero, incluso hasta para lavar dinero, porque luego, no sé, por ejemplo, alguien tiene $1,000,000 de dinero ilícito y entonces si se lo compra a un artista que puede decir, este pedazo de esta calculadora amarilla pegada en la pared vale $1,000,000, entonces la vende y luego esta persona ya puede revenderla una vez más y de esa manera se lava el dinero. Luego también, por ejemplo, en este video que les comento, menciona que justo en 2020, curiosamente, empieza a debatirse en los congresos de Estados Unidos el meter regulaciones a este tipo de funcionamiento pues del arte, justamente para evitar el lavado de dinero, justamente para evitar las estafas. Y lo conecta con el tema de los NFTs, que dice, qué raro que cuando Estados Unidos está poniendo estas legislaciones, de pronto se empieza a hacer tan mainstream el tema de los NFTs. Porque justamente como es con tecnología blockchain,
ya no es rastreable, no paga impuestos. Bueno, hay quien dice que en algunos países, que en algunas zonas sí que paga impuestos, pero vamos a ser honestos, es muy difícil de rastrear por el momento. O sea, yo con esto no les estoy diciendo que esté en contra de la tecnología blockchain. Vemos porque también no les he comentado el último pero que ve al respecto, que es lo que también siempre se le critica, y es que daña mucho, así como diría Selena Gómez, daña mucho el cabello, pero daña mucho el ambiente. Es tremendamente perjudicial para el medio ambiente porque para que funcione tienen que estar funcionando todo el tiempo, tienen que estar haciendo cálculos matemáticos todo el tiempo, un montón de computadoras que no tienen ni pantallas, no tienen ni Minecraft, no tienen nada, simplemente están ahí en diferentes partes del mundo funcionando y consumiendo energía. Y luego esa energía, ¿cómo se obtiene? Bueno, con explotación de ciertas técnicas que dañan el ambiente. Entonces se sabe que, por ejemplo, no recuerdo bien si es Bitcoin o Ethereum, pero una de las dos, el mero hecho de que funcionen ya consume la misma energía de Irlanda. Entonces imagínense, consumir la energía de un país simplemente para que una imagen, para que el contrato de una imagen virtual pueda generar dinero para gente que ni siquiera es el artista. Está como raro, y yo ni siquiera estoy en contra de esta tecnología, porque incluso hay quien predice que en el futuro se va a encontrar la manera de que no sea tan malo para el medio ambiente, y también hay aplicaciones que se puede utilizar la tecnología blockchain que nos pueden servir un montón, porque como les digo, no se necesita de una figura de autoridad que luego es bastante corrupta para que diga o para que vigile los movimientos, como los bancos, como los gobiernos, sino que es una estructura que se vigila constantemente a sí misma, y entonces es prácticamente imposible cometer actos de corrupción. Por ejemplo, si, no sé, se utiliza para manejar recursos gubernamentales, funcionaría muy bien. O sea, es una tecnología que yo no satanizo. Es una tecnología que sí viene a revolucionar muchas cosas, pero entre ellas no creo que esté el arte. Tal vez la manera de compraventa del arte, pero les digo, en este mismo video que les menciono, habla de cómo termina siendo perjudicial para los artistas pequeños. O sea, esto le va a servir al grande artista que ya está consolidado, que registra su obra y entonces empieza a valer muchísimo. Le va a servir también al influencer que tiene gente que le va a decir, oye, invierte aquí, y entonces se va a evaluar. A Elon Musk, no sé, a Paris Hilton, a esas personas les va a servir. Pero a los artistas de abajo, que en teoría son los que se utilizan como hombre de paja para vender esta idea, a ellos son los que no solamente no les benefician, sino que, te digo, según la fuente de este video de Kat Grafman, termina incluso perjudicándoles. Terminan incluso pagando más, y entonces termina siendo un poco como un negocio multinivel en el que entras todo emocionado porque sí, esto parece que voy a ganar dinero fácil, y terminas perdiendo. No digo que estas cosas no vayan a cambiar, no digo que no sea el futuro, pero pues al menos que no se venda como el futuro del arte, porque la neta es que también, no me acuerdo quién tuiteó esto, pero alguien había tuiteado algo muy, muy importante, y es que el futuro del arte, o más bien la revolución del arte, ya pasó y se llama Internet. Justamente la que le quitó todo el poder, o no todo, pero mucha parte del poder a las grandes galerías, a los grandes museos, pues justamente fue el Internet, en donde los artistas ya podían directamente vender su obra. No sé, está Patreon, en donde los artistas pueden subir tu contenido y ya la gente está pagando mensualmente. También pueden incluso distribuirlo a través de las redes sociales, que eso luego ya también tiene un chorro de problemas, ¿no? Que tienen que prácticamente hacerse influencers de contenido para que puedan esparcir su arte. Hay muchos problemas en ello, pero creo que si realmente, que obviamente no es su objetivo es ganar dinero, pero si realmente su objetivo fuera apoyar a los artistas, pues
Es muy fácil, gente, es muy fácil. Es tan simple como encargarle una ilustración a un buen diseñador. Es tan fácil como encargarle un cuadro a una buena pintora. Si realmente quieren apoyar a un artista, pues compren su obra. Encárguenle, no sé, ilustraciones, diseños. O sea, obviamente que el tema de los NFTs sí van a llegar un poco a cambiar este tema de los derechos de autor, a cambiar esta cosa de qué es lo que realmente nos interesa de una obra, si simplemente el estatus de que yo la tengo o la obra en sí. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Es un tema bien interesante. Es un tema que vale la pena estar checando y bueno, me interesaba comentarlo con ustedes. Justamente como el siguiente tema del que vamos a hablar en este podcast es nada más y nada menos que el señor MrBeast. Gente, yo no sé si ustedes lo han visto. Yo no sé si han visto sus videos. Están obviamente en inglés. Es gringo, me parece. Aunque fíjense que últimamente subieron un canal que se llama MrBeast en español y ha tenido muchas vistas. Siento que se está comiendo el mercado que tenía Badaboom. Que por cierto, Badaboom ya... La otra vez me metí y tiene... Fíjense. Obviamente es el canal más suscrito en Latinoamérica o en hispano... De todo YouTube hispanohablante. Pero vean, ya tiene muchísimas menos vistas incluso que yo. Y eso ya está... Ya está intenso, de decir... What the fuck, ¿qué le pasó a Badaboom? 20,000 vistas, 9,000, 8,000. Raro su tema. Un día vemos qué le pasó. Pero el punto es que ahora al parecer se lo está comiendo. Oh, ¿dónde se fue? Se lo está comiendo todo ese mercado MrBeast en español. Y bueno, en inglés y en el resto del... ¡Ah! Perdonen. En el resto del mundo siempre ha sido como... bien impactante todo lo que hace, como que siempre sus videos son con todo el clickbait, pero que, o sea, como que es la representación perfecta del clickbait que no es clickbait, ¿sabe? Porque tú ves sus miniaturas y dices, obviamente que no hizo esto, pero luego te metes a sus videos y lo hace. Está demente. No sé si me estoy confundiendo, pero según yo es él el que empezó con este tipo de videos como... diciendo, no sé, Coca-Cola 5 millones de veces. Como que siempre hacía videos desde que inició, como llevando todo al absurdo, llevando todo al máximo. Y recientemente ha sido, ha estado en el foco de la polémica porque su más reciente video, que de hecho acaba de subir hace 6 horas y que tiene ya 15 millones de vistas. What the fuck, si te relajas, por favor, ¿me puedes mandar un hito, aunque sea? Para ya darme unas vacaciones, todo lo que queda del año. 15 millones de vistas en las últimas 6 horas. Porque, así es, gente. Hizo... Perdonen. Voy a mejorar el tema de los volúmenes. Espero no haberle sacado un pedito. Hizo el juego del calamar en la vida real. No lo hizo una película. No lo hizo un canal de televisión. Lo hizo un youtuber, uno de los youtubers más importantes en la historia. Y es increíble que haya sido así, ¿sabes? Esto es un antes y un después en la creación de contenido en internet. Y hoy lo vamos a ver. Yo no lo he visto, yo no sé si ustedes lo han visto, pero hoy lo vamos a ver. Vamos a reaccionar un poquito a él, pero ya cuando acabemos el podcast, porque todavía no hemos acabado el podcast. Si están escuchando esto en Spotify, si están viéndolo en YouTube, bueno, pues... a la próxima se vienen en vivo. Aquí lo vamos a terminar de ver. Pero antes, pues ya que estamos hablando del juego del calamar, quería que revisáramos otra noticia que me volvió loco. O sea, no en el buen sentido. En el mal sentido es muy triste. Condenan a pena de muerte a una persona que introdujo una copia del juego del calamar en Corea del Norte. Un norcoreano ha sido condenado a muerte por introducir a escondidas una copia de Squid Game en el país.
El contrabandista será ejecutado por un pelotón de fusilamiento luego de que las autoridades comprendieran a un grupo de estudiantes viendo el drama de Netflix en Corea del Sur. Según Radio Free Asia, el hombre fue acusado por traer copias digitales de la serie desde China y venderlas en unidades flash USB. El estudiante que compró la copia fue condenado a cadena perpetua, mientras los otros 6 que la vieron recibieron 5 años de trabajos forzados. What the fuck? What the fuck? No tiene sentido. Los maestros y administradores de la escuela también están siendo castigados y algunos son despedidos y enviados a trabajar en las minas. Luego hay una cita que dice: todo esto comenzó la semana pasada cuando un estudiante de secundaria compró en secreto una unidad flash USB que contenía el drama de Corea del Sur Squid Game y lo vio con uno de sus mejores amigos en clase. Dijo el medio a una fuente de las fuerzas de orden de la provincia de Wyoming del Norte. Hamgyong del Norte. Wyoming creo que está en Estados Unidos. Pero qué fuerte, gente, qué fuerte. Obviamente aquí nadie está defendiendo la piratería, pero es un tema que creo que vale la pena platicar porque, a pesar de que es algo que sabemos que está mal, creo que no, obviamente, digo, también es una obviedad decir que no vale la pena que te maten por hacer piratería. Y luego es un tema bien interesante porque incluso fuera de esta obviedad que no vale la pena que te maten, y en serio, no sé, es muy triste que esto pase en otros lados. Sabes que esto termine ocurriendo por una película, como que dices realmente, o por más bien por una serie. Está bien raro cómo las cosas digitales, conectándolo justamente con lo que estábamos platicando antes de los NFTs, terminan afectando en la vida real, ¿sabes? Es como que Mark Zuckerberg anunció que se venía el metaverso, pero ya estamos en el metaverso, ¿sabes? Ya estamos en una realidad alterna que aparte altera nuestra realidad real. O sea, en el caso de los NFTs, estás haciendo dinero digital y manteniendo una obra digital y a raíz de eso te jodes al medio ambiente. Y aquí, con tal de preservar un copyright también, hablando de eso, terminas condenando a muerte a un sujeto. Creo que no vale la pena, gente. Creo que tenemos que... O sea, obviamente no digo que nadie de aquí tenga la postura de asesinar al sujeto por hacer piratería, pero creo que incluso saliéndonos de esta obviedad, la piratería la tenemos que revisar porque si está mal, digo... Justamente estamos mencionando el apoyo a los artistas, el que se les reconozca su trabajo. Pero muchas veces, y sobre todo en estos casos, en el cine, en las series, tampoco es como que les haga demasiado daño, ¿sabes? La mayoría de la gente que consume esto en piratería, que ya es muchísima menor gente, es como... También a veces eso me sorprendía antes que, no sé, se torrenteaban las películas o mínimo ya se buscaban en internet. Tenías una posibilidad increíble de ver cualquier película que quisieras. Y llegó Netflix y como que nos achicó el panorama y ahora solo puedo ver lo que está en Netflix o en Prime o en HBO. Y creo que no le afecta tanto realmente a los creadores, deja a todos los creadores, pero a las grandes empresas, a las grandes distribuidoras, a las grandes productoras, el hecho de que se distribuya en piratería, porque la gente que la consumió en piratería igual no la iba a consumir en el original, pero hace que se cree todo este hype que, bueno, le dio a El Juego del Calamar el título de ser la serie extranjera más vista en el propio Netflix, porque se empieza a comentar, se empieza a hacer el efecto de la espiral del silencio en Twitter y bueno, muchísima más gente de la que quizá lo consumió en piratería, ahora lo consume en original. Y esto sin mencionar el hecho de que, pues realmente el tema de las autorías y el tema de cuánto ganan los artistas por su obra, sobre todo en cine, te digo, en las series, es muy mínima. O sea, los que se llevan el dinero son los grandes productores, son las grandes distribuidoras, ni siquiera el director, ¿sabes? No te estoy hablando del director de arte, no te estoy hablando del tramoyista. Ni siquiera el director le pagan bien.
por ejemplo, en una película. Entonces, ahí es como que, no sé, yo tengo mis dudas con el tema de la piratería, pero creo que también varía dependiendo del tipo de arte del que estemos hablando. En la música siento que también hay un tema ahí muy, muy denso, sobre todo, porque aparte creo que las disqueras son las que más se ponen intensas con el tema del copyright. Y bueno, ya veremos cómo es que evoluciona el mundo, cómo es que evoluciona, ahora sí que como diría el Joker, la sociedad con estas nuevas tecnologías, con el tema del copyright. Es raro, porque como diría Roberto Martínez, es lo mismo, güey, es una construcción subjetiva que no sé qué. Todo el drama que estamos haciendo por una construcción intersubjetiva. Todo el drama que estamos haciendo por cosas que técnicamente no existen. ¿Estamos loquitos de la cabeza? What the fuck. Pero bueno, otra cosa que les iba a comentar antes de ponernos a ver el Squid Game de MrBeast es platicarles justamente del Squid Game de MrBeast. Porque, espérenme, ahí está. Necesito un Stream Deck. Squid Game es uno de los programas más populares de todos los tiempos y naturalmente ha inspirado a muchos a recrear el programa IRL. Y hasta ahora muchos han hecho todo lo posible para intentar recrear el programa, pero nadie ha ido más lejos en su búsqueda que una recaudación artística de MrBeast. Ok, por lo general estos videos, o sea, los de MrBeast cuestan una mini fortuna, porque aparte muchos videos es como que le dice a una viejita o a un señor o una viejita o la que sea, tenga este carrito y saque lo que sea de ese supermercado, o a ver cuánto, o sea, como te digo que siempre lleva todo al extremo, siempre sus videos son bien caros, pero este sí se fue a modo degenerado porque terminó costándole 3.5 millones de dólares. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Que recreó en live action, por así decirlo, aunque la otra también es live action. Bueno, recreó en la vida real todos y cada uno de los escenarios de los Juegos del Calamar. Y va a hacer, bueno, más bien acaba de subir el video, pues de eso, de los Juegos del Calamar, con un montón de gente en la cual solo va a haber un ganador. Obviamente que nadie muere aquí ni sale herido, creo. No sé. Esperemos. ¿Se trata de MrBeast o de Se Vale? No lo sé. Si se trata de Se Vale, probablemente haya heridos. Si se trata de MrBeast, probablemente también. Pero bueno, al menos no va a morir gente. Esperemos. Y va a estar muy bueno. Vamos a verlo en vivo. Gente, no lo subo a Spotify porque pues siento que va a ser muy visual. Y entonces no tiene sentido solo en el audio. Y voy a ver si lo subo en YouTube. Pero si no me están viendo ya después de esta pequeño disclaimer, pues significa que ya no lo vieron. O sea, no sé, métanse a Twitch y probablemente esté. O incluso he hasta pensado en hacer un tercer canal que hace así súper más relax, en el sentido de que suba solamente algunos fragmentos de los streams y todo esto. Pero por lo pronto yo me despido de la gente que ha escuchado este podcast. No se vayan todavía, voy a seguir en Twitch porque luego anuncio esto y ya todos, adiós, sí, gracias, como si estuvieran ahí ansiosos por irse. No, se esperan que vamos a ver el capítulo. Y luego también al principio me decían que si veía el nuevo video de OK Chicas, entonces tal vez lo veamos. Pero por lo pronto yo me despido de la gente que está en Spotify, de la gente que está en YouTube. Muchas gracias por haber escuchado el 12º episodio. No, ya me corrigieron. No se dice 12º, se dice 12º episodio de Medianamente Interesante. Gente, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por todo su apoyo. Ya saben que al igual que lo que mencionábamos al principio, esto no puede ser posible sin todo el apoyo que me dan, sin la gente que da sus donaciones, sin la gente que simplemente le da like a este video o simplemente escucha este podcast hasta el final. Nos vemos en la siguiente semana. Vamos a ver de qué platicamos. Ya saben, aquí vamos a estar simplemente de chill comentando las cosas de actualidad, de la cultura pop, del futuro, un montón de cosas. Pero por lo pronto nos vemos en la siguiente. Así que, chau.